Quiero que me escuches con atención, no con la atención que le prestas a tu teléfono cuando estás aburrido, no con esa atención dispersa que usas cuando alguien te habla y tú ya estás pensando en lo que vas a responder. Quiero que me escuches con toda la concentración de la que eres capaz, porque lo que voy a decirte en los próximos 90 minutos puede ser la diferencia entre que sigas viviendo exactamente como estás viviendo ahora, o que comiences hoy, esta noche, en este momento, a construir una versión de ti mismo que finalmente te respete. Y voy a comenzar con algo que probablemente nadie en tu vida te ha dicho con esta claridad: ser demasiado educado te está destruyendo, no te está haciendo mejor persona. No te está ganando el respeto que crees que mereces. No te está abriendo puertas, te está encerrando, te está reduciendo. Te está convirtiendo en alguien que vive para la aprobación de otros, mientras su propia vida se apaga en silencio, día tras día, sonrisa falsa tras sonrisa falsa, sí tras sí que debió haber sido un no rotundo, claro y sin disculpa. Eso es lo que está ocurriendo. Y tú lo sabes porque cuando llegaste a este video, algo en ti reconoció ese título, algo en ti dijo, eso es lo que me pasa a mí. Algo en tu interior, que todavía no has silenciado del todo, gritó que necesitabas escuchar esto. Así que quédate. Porque esto no es un video sobre rudeza. No es un video sobre volverse agresivo, descortés o frío. Este es un video sobre algo mucho más importante, mucho más profundo, mucho más urgente. Este es un video sobre recuperar tu identidad, sobre dejar de vivir para los demás y comenzar a vivir desde tu propio centro, sobre entender que la educación mal aplicada no es una virtud, es una trampa. Y millones de personas inteligentes, trabajadoras, con sueños y con capacidades, están atrapadas en esa trampa ahora mismo. Tú puedes ser una de ellas. Y si lo eres, hoy es el día en que eso cambia. Piénsalo por un momento. Piensa en la última vez que alguien te pidió algo que no querías hacer. Puede haber sido tu jefe, un familiar, un amigo, tu pareja. Alguien te pidió algo, y tú en ese instante sentiste un no clarísimo en tu interior. Lo sentiste en el pecho. Lo sentiste en el estómago. Algo en ti dijo, no quiero hacer esto, no debo hacer esto, esto no está bien para mí. Y sin embargo, ¿qué hiciste? Sonreíste, asentiste, dijiste que sí. Quizás incluso dijiste, con mucho gusto, o no te preocupes, o cuando quieras. ¿Por qué? No porque realmente quisieras hacerlo. Lo hiciste porque tienes un miedo profundo, un miedo que llevas cargando desde hace años, quizás desde la infancia, un miedo a decepcionar, a que te rechacen, a que te llamen egoísta, a que te llamen difícil, a que dejen de quererte si dices lo que realmente piensas y sientes. Y ese miedo, disfrazado de educación, disfrazado de amabilidad, disfrazado de buena crianza, ese miedo, es lo que está gobernando tu vida en este momento. No tus sueños, no tus valores, no tu inteligencia, ni tu talento. Tu miedo. Pregúntate ahora mismo, con toda la honestidad de que seas capaz, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? ¿Cuántos años llevas diciendo que sí cuando tu alma gritaba que no? ¿Cuántos proyectos abandonaste porque alguien te dijo que era muy ambicioso y tú, en lugar de defenderlo, te encogiste? ¿Cuántas relaciones sostuviste más tiempo del que debiste porque te enseñaron que irse era malo, que aguantar era virtud, que el sacrificio es amor? Eso no es virtud, eso es capitulación. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La virtud viene desde adentro, la capitulación viene del miedo. Déjame contarte algo sobre cómo funciona la mente humana, porque si entiendes esto, si realmente lo internalizas, vas a comenzar a ver tu vida de una manera completamente diferente. Desde que naciste, tu cerebro ha estado registrando información, registrando qué comportamientos eran aceptados y cuáles eran castigados. Si de niño levantabas la voz para pedir algo y te decían que eras maleducado, tu cerebro aprendió que pedir con firmeza es peligroso. Si de niño expresabas una opinión diferente a la de un adulto y te callaban, tu cerebro aprendió que tener una opinión propia es arriesgado. Si de niño veías que en tu casa, el que más cedía era el que recibía más aprobación, tu cerebro aprendió que ceder es la estrategia de supervivencia, y durante décadas, esos programas han estado funcionando en modo automático. Sin que tú los revises, sin que tú los cuestiones, sin que te preguntes si siguen siendo válidos para la persona que eres hoy, para la vida que quieres vivir hoy, para el nivel al que quieres llegar hoy. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático? ¿O quieres tomar el control de tu vida desde hoy?
Porque esa es la decisión que tienes frente a ti en este momento, no mañana, no cuando tengas más tiempo, más dinero, más energía, más condiciones ideales. Ahora, aquí, con lo que eres y lo que tienes en este preciso instante. Y quiero que entiendas algo fundamental. Tomar control de tu vida no comienza con grandes cambios externos. No comienza con renunciar a tu trabajo mañana por la mañana, ni con terminar todas tus relaciones de golpe, ni con mudarte a otra ciudad. Tomar control de tu vida comienza con un cambio interno, con un cambio en la manera en que te percibes a ti mismo y en la manera en que te relacionas con los demás. Desde esa percepción, comienza con entender quién eres y qué mereces. Y desde ahí, desde esa claridad, comenzar a actuar en consecuencia. Permíteme hablarte de algo que he observado durante décadas estudiando el comportamiento humano, hablando con miles de personas en todos los continentes, trabajando con ejecutivos, emprendedores, padres de familia, personas que lo tenían todo y se sentían vacías, y personas que tenían muy poco pero vivían con una dignidad y una plenitud que la mayoría nunca experimenta. He observado un patrón que se repite sin excepción. Las personas que viven insatisfechas, las personas que se sienten estancadas, las personas que llegan a los 40, a los 50, a los 60 años con esa sensación amarga de que la vida les pasó de largo, tienen casi siempre una cosa en común. Durante años, pusieron las necesidades, las opiniones y las expectativas de los demás por encima de las propias. No porque fueran débiles, no porque fueran tontos, sino porque nadie les enseñó que tenían el derecho absoluto e irrenunciable, de poner sus propias necesidades primero. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? ¿Cuántas veces tuviste una idea poderosa y la silenciaste porque no querías parecer presumido? ¿Cuántas veces viste una oportunidad de negocio, de crecimiento, de transformación, y en lugar de actuar, esperaste la validación de alguien que nunca te la iba a dar? Eso se acaba hoy. Quiero hablarte ahora sobre algo que llamo la trampa de la educación performativa. Y necesito que entiendas la distinción que voy a hacer, porque es crucial. Hay dos tipos de educación. Hay una educación que nace del respeto genuino, de la empatía real, de la consideración auténtica por el otro. Esa educación es poderosa. Esa educación construye relaciones sólidas, genera confianza duradera, abre puertas que el dinero no puede abrir. Esa educación es una fortaleza. Y luego hay otra cosa que la mayoría de la gente confunde con educación. Una educación que no nace del respeto sino del miedo. Una amabilidad que no es real sino calculada. Un sí que no expresa acuerdo sino rendición. Una sonrisa que no refleja alegría sino ansiedad. Eso no es educación, eso es sometimiento disfrazado de cortesía. Y durante años, quizás toda tu vida, te han dicho que eso es una virtud. Te mintieron. El sometimiento disfrazado de cortesía no te hace mejor persona. Te hace invisible, te hace prescindible. Te hace fácil de ignorar, fácil de explotar, fácil de pasar por alto cuando se trata de ascensos, de oportunidades, de reconocimiento, de amor real. Porque hay algo que el ser humano reconoce instintivamente, aunque no siempre lo pueda articular con palabras. Reconocemos cuando alguien nos habla desde su verdad y cuando nos habla desde su miedo. Reconocemos cuando un sí es genuino y cuando es una rendición. Y aunque a veces nos convenga la rendición del otro, en el fondo no la respetamos. En el fondo sabemos que esa persona no tiene límites. Y las personas sin límites no generan respeto, generan aprovechamiento. Piensa en las personas que más admiras en tu vida. Piensa en las personas que más te han inspirado, que más han marcado tu camino, que más han influido en tu manera de ver el mundo. ¿Eran personas que decían que sí a todo? ¿Eran personas que nunca expresaban una opinión fuerte, que nunca se mantenían firmes en sus convicciones, que siempre cedían para no generar conflicto? ¿O eran personas que sabían exactamente lo que querían, que lo expresaban con claridad y con convicción, que no pedían permiso para existir con plenitud, que tenían límites claros y los defendían con dignidad? La respuesta es obvia, la admiramos porque eran auténticos. La admiramos porque tenían algo que la mayoría de nosotros ha perdido, o quizás nunca tuvo, la capacidad de ser plenamente ellos mismos sin disculparse por ello. Eso es lo que vamos a recuperar hoy. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día, y el hábito más silencioso, el más invisible, el más dañino de todos, es el hábito de traicionarte a ti mismo en pequeñas dosis. Cada vez que no dices lo que piensas, cada vez que aceptas un trato que no es justo, cada vez que sonríes, cuando en realidad quieres llorar o gritar, cada vez que finges estar de acuerdo para evitar la tensión, cada una de esas pequeñas traiciones se acumula.
Se deposita en tu interior como una capa fina de polvo. Y con el tiempo, después de meses, después de años, de una vida entera de pequeñas traiciones, ese polvo se convierte en una pared entre tú y tu propia vida. Y un día te despiertas y te preguntas por qué te sientes tan vacío, por qué todo lo que tienes no te satisface. ¿Por qué a pesar de que desde afuera todo parece bien, por dentro sientes que falta algo fundamental? ¿Por qué te cuesta tanto levantarte por la mañana con entusiasmo? ¿Por qué las relaciones que tienes no te nutren? ¿Por qué el trabajo que haces no te inspira? La respuesta no está en las circunstancias externas, la respuesta está en que hace mucho tiempo dejaste de ser fiel a ti mismo. Y esa infidelidad tiene un costo emocional, físico, relacional y económico que estás pagando cada día, aunque no siempre puedas ver la factura con claridad. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. Y la acción más disciplinada que puedes tomar en este momento de tu vida no es estudiar más, no es trabajar más horas, no es hacer más cosas. Es tomar la decisión, una decisión clara, firme e irrevocable, de dejar de vivir para la aprobación de los demás y comenzar a vivir desde tu propia verdad. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que pienses, con toda la honestidad posible, en 3 áreas de tu vida donde estás siendo demasiado educado, demasiado complaciente, demasiado silencioso. No necesito que las digas en voz alta. Solo necesito que las reconozcas internamente. Porque el reconocimiento es el primer paso de cualquier transformación real. Puede ser en tu trabajo, quizás llevas años haciendo tareas que no corresponden a tu puesto porque nunca has dicho nada. Quizás has visto a colegas menos capaces que tú ser promovidos porque ellos supieron pedir y negociar y tú esperaste a que alguien notara tu esfuerzo. Quizás hay una conversación con tu jefe que tienes pendiente desde hace meses, una conversación sobre tu salario, sobre tus condiciones, sobre tu crecimiento, y la has postergado porque no quieres parecer difícil, porque no quieres crear incomodidad, porque te dijeron que los que trabajan en silencio son los que al final son reconocidos. Te mintieron también en eso. En el mundo real, los que trabajan en silencio son los que son explotados en silencio. El reconocimiento no llega a los que esperan. Llega a los que lo piden, a los que lo negocian, a los que lo exigen con la dignidad que da saber lo que uno vale. Puede ser en tus relaciones personales. Quizás tienes relaciones en tu vida, de amistad, familiares, románticas, que te drenan más de lo que te nutren. Relaciones donde tú siempre eres el que da, el que cede, el que está disponible, el que entiende, el que perdona sin que nadie te lo pida. Y la otra persona toma, exige, desaparece cuando no te necesita, y aparece cuando sí, y tú sigues ahí porque eso sería lo educado, porque eso sería lo correcto, porque te enseñaron que el amor verdadero no tiene condiciones. Eso también es mentira. El amor verdadero tiene una condición fundamental, el respeto mutuo. Y una relación donde uno siempre da y el otro siempre toma no es amor. Es un desequilibrio de poder que tú estás eligiendo tolerar porque el costo de decir no parece mayor que el costo de seguir cediendo, pero ese costo que no ves, ese costo silencioso, ese costo de la resignación y del sacrificio continuo, está erosionando tu energía, tu autoestima y tu alegría de vivir de una manera que ninguna relación vale la pena. Puede ser contigo mismo. Y este es quizás el más importante de todos, porque todo lo demás parte desde aquí. La relación que tienes contigo mismo. ¿Eres educado contigo mismo? ¿Te hablas con respeto? ¿Te das el tiempo que mereces? ¿Cuidas tu cuerpo, tu mente, tus sueños, con la misma dedicación con que cuidas las necesidades de los demás? ¿O eres el último en tu propia lista de prioridades? Porque hay algo que muy pocas personas entienden, y cuando lo entienden les cambia la vida por completo. No puedes dar lo que no tienes. No puedes amar genuinamente a otros si no te amas a ti mismo. No puedes estar presente para los demás si estás constantemente agotado de darte sin recibir. No puedes construir nada sólido y duradero desde la deficiencia y el vacío. Cuidarte a ti mismo no es egoísmo. Es la responsabilidad más fundamental que tienes como ser humano. Y cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier sistema de creencias que te diga que negarte a ti mismo es una virtud, está equivocado. Porque un ser humano que se niega constantemente a sí mismo no es un héroe, es un mártir. Y los mártires no construyen, no transforman, no inspiran, solo sufren. Y muchas veces hacen sufrir a los que los rodean, porque su sufrimiento silencioso eventualmente se convierte en resentimiento, y el resentimiento es el veneno más lento y más corrosivo que existe en cualquier relación. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y las acciones diarias que necesitas cambiar no son las grandes y dramáticas, son las pequeñas, son las microscópicas,
Son las que no parecen importantes en el momento, pero que acumuladas a lo largo de semanas, meses y años, determinan absolutamente todo sobre quién eres y qué tienes. Voy a darte ahora algo concreto, porque no creo en la motivación sin estrategia. La motivación sin estrategia es como el fuego sin combustible. Arde intensamente por un momento y luego se apaga. Lo que necesitas no es solo sentirte inspirado en este momento. Lo que necesitas son herramientas, hábitos, patrones de pensamiento y de acción que puedas implementar de manera consistente y que produzcan resultados reales y medibles en tu vida. Lo primero que quiero que hagas, y esto es un ejercicio que puedes comenzar esta misma noche, es lo que yo llamo el inventario de límites. Es simple pero extraordinariamente revelador. Toma una hoja de papel, o usa tu teléfono si lo prefieres, y en un lado escribe todas las situaciones de tu vida, donde dijiste que sí cuando querías decir que no en los últimos 30 días. No tienes que recordarlos todos, solo los que vienen a tu mente con más facilidad, porque esos son los que más pesan, los que más energía te han costado, los que más te han alejado de ti mismo. Escríbelos. Sé específico. No pongas, cedí en el trabajo. Pon. El martes pasado acepté quedarme 3 horas extra sin pago porque mi jefe lo dio por sentado y yo no dije nada. No pongas. Me costó decir que no a mi familia. Pon. El domingo mi hermana llegó a mi casa sin avisar y estuvo 4 horas cuando yo tenía planes importantes y no le dije nada porque no quería que pensara que era mala persona. La especificidad es fundamental, porque la especificidad convierte algo vago y difuso en algo concreto y manejable. Y lo que puedes ver con claridad, lo puedes cambiar con estrategia. Una vez que tengas esa lista, y puede ser larga, no te asustes si lo es, porque eso solo significa que llevas mucho tiempo acumulando esto. Una vez que tengas esa lista, quiero que hagas una segunda columna. Y en esa segunda columna, frente a cada situación, escribe el costo real que tuvo ese sí que no querías dar. No el costo inmediato, el costo profundo. ¿Cuánta energía te quitó? ¿Cuánto resentimiento generó? ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Qué dejaste de hacer por ti mismo o por las personas que realmente importan en tu vida? ¿Cómo te sentiste contigo mismo después? Cuando veas ese costo escrito frente a ti, con toda la claridad de las palabras en papel, algo cambiará, porque hasta ahora, ese costo ha sido invisible. Ha sido difuso. Ha sido una sensación incómoda que has aprendido a ignorar, pero cuando lo pones en palabras, cuando lo haces concreto y visible, ya no puedes ignorarlo. Y eso es exactamente lo que necesitas para comenzar a tomar decisiones diferentes. Ahora hablemos de algo que considero uno de los conceptos más importantes para cualquier persona que quiera transformar su vida: la diferencia entre reaccionar y responder. La mayoría de las personas vive en modo reactivo. Alguien les hace una petición y reaccionan inmediatamente, casi sin pensar, guiados por el miedo a decepcionar, por el hábito del sí automático, por el patrón que llevan años repitiendo. Alguien les dice algo hiriente y reaccionan desde el dolor, desde el enojo, desde la defensiva o desde el sometimiento silencioso. Alguien los presiona y reaccionan cediendo, porque ceder siempre ha sido más fácil que resistir. Responder es completamente diferente. Responder requiere un instante de pausa, un instante de conexión interna, un instante en que te preguntas: ¿qué es lo que realmente quiero en esta situación? ¿Qué es lo que está alineado con mis valores y mis prioridades? ¿Cuál es la respuesta que me voy a respetar a mí mismo por haber dado, independientemente de cómo la reciba el otro? Ese instante de pausa es uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar, especialmente en una sociedad que te presiona para que respondas de inmediato, que te hace sentir que la demora es descortesía, que la pausa es debilidad. No lo es. La pausa es sabiduría. La pausa es autocontrol. La pausa es la diferencia entre una decisión que tomas tú y una decisión que toman por ti. Y hay algo que quiero que entiendas sobre el autocontrol, porque mucha gente lo malentiende. El autocontrol no es reprimirse. El autocontrol no es negar lo que sientes. El autocontrol no es convertirte en una máquina sin emociones que actúa siempre de manera perfectamente calculada y fría. El autocontrol verdadero es la capacidad de sentir lo que sientes, reconocerlo sin juicio, y luego elegir conscientemente cómo actuar desde ese sentimiento en lugar de ser arrastrado por él. Es la capacidad de decir: siento el miedo a decepcionar, lo reconozco, y aún así voy a dar mi respuesta honesta porque me respeto a mí mismo. Es la capacidad de decir: siento la presión de este momento, la reconozco, y aún así voy a tomarme el tiempo que necesito para decidir bien. Eso es poder. Eso es verdadero poder personal. No el poder que viene de dominar a otros.
sino el poder que viene de dominarse a uno mismo. Y ese es el único poder que nadie puede quitarte. Quiero hablarte ahora sobre la identidad, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, los límites, el autocontrol, la capacidad de decir no, la autenticidad, todo eso tiene una raíz más profunda. Y esa raíz es la identidad. La identidad es la respuesta que das, consciente o inconscientemente, a la pregunta, ¿quién soy yo? Y esa respuesta determina todo. Determina cómo te comportas. Determina qué toleras y qué no. Determina qué oportunidades reconoces y cuáles dejas pasar. Determina el nivel de vida que crees que mereces y, por lo tanto, el nivel de vida que persigues y eventualmente obtienes. Si tu identidad dice que eres alguien que necesita la aprobación de los demás para sentirse bien, vas a comportarte de maneras que busquen esa aprobación, aunque esas maneras te dañen. Si tu identidad dice que eres alguien que no merece pedir más, que es suficiente con lo que tiene, que no tiene derecho a aspirar a algo mejor, vas a vivir exactamente en ese nivel y no un centímetro más arriba. La identidad no se cambia con fuerza de voluntad, se cambia con repetición consciente, se cambia actuando, de manera consistente y deliberada, de maneras que sean coherentes con la nueva identidad que quieres construir, aunque al principio se sienta artificial, aunque al principio no te lo creas del todo, aunque al principio todo en ti quiera volver al patrón viejo y conocido. ¿Cómo se construye una identidad nueva? Una acción a la vez, una decisión a la vez. Una vez que dices no cuando antes decías sí, te estás diciendo a ti mismo, soy alguien que tiene límites. Una vez que defiendes tu opinión con calma y convicción, aunque el otro no esté de acuerdo, te estás diciendo a ti mismo, soy alguien que se respeta a sí mismo. Una vez que eliges tu tiempo, tu energía y tus prioridades sobre las demandas irrazonables de los demás, te estás diciendo a ti mismo, soy alguien que se valora. Y con cada repetición, esa identidad se vuelve más real, se vuelve más sólida. Se convierte en la base desde la que operas naturalmente, sin esfuerzo, sin tener que recordártelo cada vez. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y tus acciones cambian cuando cambia tu identidad. Y tu identidad cambia cuando comienzas a actuar desde la persona que quieres ser, aunque todavía no te sientas completamente esa persona. Ese es el ciclo de la transformación real. No es glamoroso, no es rápido, no es lo que te venden en las redes sociales, donde la transformación se muestra como un momento de inspiración seguido de resultados instantáneos y espectaculares. La transformación real es silenciosa, disciplinada, progresiva. Es la acumulación de pequeñas decisiones correctas, repetidas con consistencia, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que un día, sin que puedas identificar el momento exacto en que ocurrió, te despiertas y eres una persona diferente. No porque hayas tenido una experiencia mágica, sino porque construiste esa persona, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, desde la disciplina y la claridad. Hablemos ahora de las relaciones. Porque quiero que entiendas algo fundamental sobre cómo la dinámica que estamos describiendo afecta a todas las relaciones de tu vida, no solo las románticas, sino también las de amistad, las familiares, las profesionales. Cuando no tienes límites claros, cuando dices sí a todo para evitar el conflicto, ocurre algo que parece paradójico pero es absolutamente real. No generas amor. Generas dependencia en el otro y resentimiento en ti mismo. El otro aprende que puede contar contigo para todo, sin importar el costo para ti, y tú aprendes a guardar silencio sobre ese costo, a acumular ese resentimiento, a sonreír cuando en realidad estás furioso o agotado o lastimado. Y ese resentimiento acumulado es una bomba de tiempo, porque tarde o temprano explota, no siempre de manera obvia. A veces explota en forma de distancia emocional, de frialdad repentina, de una relación que se va apagando sin una razón aparente. A veces explota en enfermedades físicas, porque el cuerpo eventualmente cobra lo que la mente y el corazón callan. A veces explota en una depresión que parece venir de la nada, pero que en realidad viene de años de no ser fiel a uno mismo. Los límites no destruyen las relaciones. Los límites construyen relaciones auténticas. Porque cuando tienes límites claros y los comunicas con respeto pero con firmeza, le estás dando a la otra persona la oportunidad de relacionarse contigo de verdad, con quien realmente eres, no con la versión complaciente y agotada que has estado mostrando. Y hay personas que no van a querer relacionarse con quien realmente eres. Personas que solo te querían cuando eras un recurso disponible a toda hora y sin condiciones. Y cuando establezcas tus límites, esas personas se alejarán. Eso es exactamente lo que debe ocurrir.
porque el alejamiento de las personas que no te respetan no es una pérdida, es una limpieza. Es tu vida haciéndose espacio para algo mejor, para relaciones más reales, más nutritivas, más equitativas, relaciones donde ambas partes se dan y reciben, donde hay respeto mutuo, donde puedes ser completamente tú mismo sin el miedo de que si eres demasiado auténtico, el otro se irá. Las relaciones que permanecen cuando eres auténtico, esas son las relaciones que valen la pena. Las que se van cuando empiezas a respetarte a ti mismo, no eran relaciones, eran convenios de explotación. Quiero hablarte ahora sobre el poder de la comunicación directa. Porque una de las razones por las que la gente evita decir lo que piensa y siente no es solo el miedo al rechazo, es también que no sabe cómo decirlo. No ha desarrollado las herramientas comunicativas para expresar sus necesidades, sus límites y sus verdades de manera clara, respetuosa y efectiva. La comunicación directa no significa ser agresivo, no significa atacar al otro, no significa soltar tus verdades como granadas y no importarte el impacto. La comunicación directa significa expresar lo que piensas y sientes de manera clara, honesta y respetuosa, sin rodeos innecesarios, sin disculpas excesivas, sin la necesidad de que el otro lo acepte perfectamente, para que tú puedas mantenerte en tu posición. Hay frases que cambian conversaciones. Hay maneras de decir las cosas que abren puertas en lugar de cerrarlas. Y la más poderosa de todas, la que más te va a servir cuando necesites establecer un límite o comunicar una verdad difícil, es esta: hablar desde el yo en lugar del tú. Cuando dices, tú me ignoras, tú me faltas el respeto, tú nunca me escuchas, estás atacando. Y cuando se sienten atacadas, las personas se ponen a la defensiva y la conversación se convierte en una batalla de la que nadie sale bien. Cuando dices, yo necesito que esta conversación ocurra ahora, yo me siento irrespetado cuando esto sucede, yo tengo una expectativa diferente sobre este tema, estás hablando desde tu experiencia, estás siendo directo sin ser agresivo, estás siendo claro sin ser hiriente, y eso, en la mayoría de los casos, genera una respuesta completamente diferente. Practica eso. Practica hablar desde el yo. Practica empezar tus afirmaciones con lo que tú necesitas, lo que tú sientes, lo que tú esperas, en lugar de atacar o criticar la conducta del otro. Eso no es debilidad. Eso es inteligencia emocional al servicio de tu poder personal. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Permíteme hablarte de algo que veo constantemente en personas que están atrapadas en el patrón que hemos descrito, el patrón de la complacencia excesiva, de la educación paralizante, del sí que no viene del corazón. Y es lo que yo llamo el síndrome del mérito postergado. Es la creencia, completamente falsa pero profundamente arraigada, de que primero tienes que hacer todo lo que los demás esperan de ti, primero tienes que cumplir con todas las obligaciones externas, primero tienes que asegurarte de que todos los demás estén bien, y entonces, después de todo eso, si queda algo de energía, de tiempo, de espacio, entonces puedes atender tus propias necesidades, tus propios sueños, tu propio bienestar. Ese después nunca llega, lo sabes. Si llevas años viviendo así, sabes perfectamente que ese después es una ficción, que siempre hay algo más urgente que tus propias necesidades, que siempre hay alguien más que necesita algo, que siempre hay una responsabilidad más que cumplir antes de que puedas ocuparte de ti mismo. Y al final del día, al final de la semana, al final del año, te quedas sin energía, sin tiempo, sin espacio para ti, y empiezas el ciclo de nuevo. El cambio real requiere que inviertas ese orden, no radicalmente, no de manera que abandones tus responsabilidades legítimas, sino de manera que comiences a tratarte a ti mismo como una prioridad real, no como una postergación permanente. Empieza pequeño si es necesario, empieza con 15 minutos al día que sean absolutamente tuyos. 15 minutos donde no estás disponible para nadie más, donde no checas mensajes, no respondes llamadas, no atiende las necesidades de ninguna otra persona. 15 minutos donde haces algo que te nutre, que te alimenta internamente, que te recuerda quién eres más allá de tus roles y tus responsabilidades. 15 minutos puede parecer poco, pero es el comienzo de un patrón nuevo. Es el primer ladrillo de una estructura diferente. Y con el tiempo, esos 15 minutos se convierten en 30, en una hora, en una mañana entera, en una vida donde te tratas a ti mismo con el mismo respeto y la misma consideración con que tratas a los demás. Hablemos ahora sobre el miedo. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, en el fondo, tiene que ver con el miedo a ser rechazado, el miedo a decepcionar, el miedo a ser juzgado, el miedo a quedarse solo.
El miedo a que si eres completamente auténtico, si dices lo que realmente piensas y sientes, si estableces límites reales, las personas a las que amas te abandonarán. Ese miedo es real. No voy a decirte que no existe o que es irracional. Para muchas personas, ese miedo tiene raíces en experiencias concretas, en momentos específicos donde ser auténtico tuvo consecuencias dolorosas. Y el cerebro aprendió de esas experiencias y construyó una estrategia de protección. Si me mantengo en el mínimo, si no pido demasiado, si me adapto a lo que los demás necesitan, estaré a salvo. El problema es que esa estrategia de protección, que fue útil en algún momento, en la infancia tal vez, o en una relación específica que ya terminó, esa estrategia está siendo aplicada ahora, en un contexto completamente diferente, con personas completamente diferentes, en una etapa de vida donde ya no necesitas ese nivel de protección. Eres un adulto, eres capaz de manejar el rechazo, eres capaz de sobrevivir la desaprobación, eres capaz de atravesar la incomodidad de un conflicto honesto y salir del otro lado más fuerte y más claro. No eras capaz de eso cuando tenías 5 años y dependías completamente de los adultos que te rodeaban, pero hoy sí lo eres. El problema es que nadie te dijo que ya podías actualizar esa estrategia, que ya podías salir de ese modo de supervivencia y comenzar a vivir desde un modo diferente, desde un modo de crecimiento, de autenticidad, de poder personal real. Hoy te lo estoy diciendo yo, ya puedes, ya tienes la capacidad de sobrevivir el no te quiero cuando dices no. Ya tienes la capacidad de manejar la decepción de otro cuando eliges tus propias necesidades. Ya tienes la capacidad de atravesar el conflicto honesto y construir relaciones más reales del otro lado. Ya tienes esa capacidad. Lo que te falta no es capacidad. Te falta práctica. Te falta el hábito. Te falta haber hecho eso suficientes veces como para que tu cerebro entienda que el riesgo no es tan alto como cree, que puedes decir la verdad y seguir siendo amado, que puedes establecer límites y seguir teniendo relaciones valiosas, que puedes ser completamente tú mismo y de hecho, ser más valorado, no menos. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y el hábito de silenciar tu propia verdad por miedo, el hábito de encogerte por miedo, el hábito de priorizar la comodidad de todos menos la tuya, ese hábito silencioso está destruyendo tu vida de maneras que quizás no puedes ver todavía con total claridad, pero que sientes en ese cansancio que no desaparece con descanso, en esa insatisfacción que no desaparece con logros externos, en esa sensación de que hay algo más para ti, algo más grande, más auténtico, más pleno, y que todavía no has llegado a ello. Llegarás, pero tienes que elegirlo activamente, tienes que trabajar por ello con disciplina. Tienes que estar dispuesto a atravesar la incomodidad de cambiar patrones que llevan años instalados. Quiero hablarte ahora sobre algo que llamo las conversaciones pendientes. Porque una de las cosas que más energía roba, de manera silenciosa e invisible, son las conversaciones que no has tenido, las verdades que no has dicho, los límites que no has establecido, las necesidades que no has expresado. Cada conversación pendiente es una fuga de energía. Es como tener una cuenta bancaria con un agujero en el fondo. No importa cuánto deposites, algo siempre se está escapando. Y ese escape es constante, invisible y agotador. ¿Cuántas conversaciones pendientes tienes en tu vida ahora mismo? ¿Cuántas cosas necesitas decirle a alguien que no has dicho? ¿Con cuántas personas tienes una situación sin resolver que evitas porque la conversación sería incómoda? ¿Cuántas verdades llevas guardando porque no encontraste el momento correcto, porque no querías generar conflicto, porque preferiste que las cosas siguieran igual aunque siguieran mal? Esas conversaciones pendientes son un peso, y mientras las cargas, esa energía que debería estar disponible para tu crecimiento, para tu creatividad, para tu alegría, está atrapada en mantener ese peso bajo control. La solución no es fácil, pero es simple. Tienes que tener esas conversaciones. No todas a la vez. No de manera impulsiva o destructiva, sino con preparación, con claridad y con la determinación de que tener esa conversación, por incómoda que sea, te va a liberar de un peso que llevas demasiado tiempo cargando. Empieza con la más pequeña, la que tiene el menor riesgo pero que lleva más tiempo ocupando espacio en tu mente. Tenla esta semana. Observa lo que ocurre después. Observa la ligereza que sientes cuando esa conversación finalmente ocurre, cuando esa verdad finalmente se dice, cuando ese límite finalmente se establece. Esa ligereza, esa sensación de haberse quitado un peso de encima, es la recompensa inmediata de la autenticidad. Y entonces,
Tendrás la energía y la evidencia que necesitas para tener la siguiente conversación, y luego la siguiente. Y con cada una, irás construyendo la capacidad, la confianza y el hábito de vivir desde tu verdad, en lugar de vivir desde el silencio impuesto por el miedo. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Hablemos ahora sobre una cosa más, una cosa que quiero que te quede absolutamente clara antes de que continuemos. Y es esto: lo que estoy describiendo no es egoísmo. Lo que estoy describiendo no es volverse una persona difícil, conflictiva o antisocial. Lo que estoy describiendo es exactamente lo opuesto. Cuando eres auténtico, cuando tienes límites claros, cuando comunicas tus necesidades con honestidad, cuando dices no, cuando debes decir no, y sí, cuando realmente quieres decir sí, te conviertes en una persona más presente, más generosa, más disponible para las relaciones que realmente importan. Porque ya no estás agotado de dar lo que no tienes. Ya no estás resentido de todo lo que has dado sin recibir. Ya no estás dividido entre lo que quieres y lo que estás haciendo. Eres uno, estás entero. Y desde esa integridad, desde esa totalidad, puedes relacionarte con los demás de una manera completamente diferente. Puedes escuchar de verdad, no porque estés esperando que terminen para poder dar lo que se espera de ti, sino porque genuinamente tienes capacidad de estar presente. Puedes dar de verdad, no desde la obligación o el miedo, sino desde la abundancia de alguien que se ha cuidado a sí mismo lo suficiente como para tener algo real que ofrecer. Puedes amar de verdad, no desde la necesidad de que el otro te apruebe para sentirte bien, sino desde la plenitud de alguien que ya se aprueba a sí mismo. Eso es lo que hay al otro lado de esta transformación. No soledad, no dureza, no el rechazo de todos los que te rodean. Hay conexiones más reales, más profundas, más nutritivas. Hay una vida que se siente tuya de una manera que quizás nunca has experimentado antes. Hay la satisfacción profunda de saber que lo que estás construyendo, lo que estás viviendo, lo que estás siendo, es auténtico, es real, es tuyo. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Y la acción disciplinada que te pido hoy es esta: comprométete contigo mismo. Comprométete, con la misma seriedad con que firmarías un contrato importante, con la misma seriedad con que harías una promesa a alguien que amas profundamente. Comprométete a comenzar hoy el proceso de dejar de traicionarte en pequeñas dosis. A comenzar hoy a practicar la honestidad con ti mismo y con los demás. A comenzar hoy a establecer, gradual pero firmemente, los límites que tu bienestar, tu dignidad y tu vida requieren. No te estoy pidiendo que te conviertas en otra persona de la noche a la mañana. Te estoy pidiendo que comiences, que des un paso pequeño sí pero real, un paso que sea coherente con la persona que quieres ser. Un paso que te diga a ti mismo: empecé, porque el comienzo es lo que más importa, no la perfección del proceso, no la velocidad con que llegas al resultado. El comienzo es lo que rompe la inercia. El comienzo es lo que convierte la intención en movimiento. Y el movimiento, sostenido con disciplina a lo largo del tiempo, produce resultados que se acumulan de maneras que no puedes imaginar desde donde estás ahora. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y quiero cerrar este camino que hemos recorrido juntos hoy con algo que espero que lleves contigo no solo hoy sino cada día de los que vienen. Hay una versión de ti que está esperando. Una versión que no necesita la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Una versión que habla su verdad con calma y con convicción. Una versión que tiene límites tan claros como el horizonte, y que los defiende con la misma naturalidad con que respira. Una versión que se levanta cada mañana sabiendo quién es, qué quiere y en qué dirección va. Una versión que puede decir no sin culpa, sí sin resentimiento, y la verdad sin miedo. Esa versión no es un sueño lejano. No es una persona diferente de la que eres. Es la persona que ya eres. Debajo de todos los años de condicionamiento, de todos los miedos aprendidos, de todos los sí que deberían haber sido no, de todos los silencios que deberían haber sido palabras. Está ahí, esperando que la dejes salir, y el único que puede hacerlo eres tú, no el momento perfecto, no las circunstancias ideales, no la aprobación de alguien más, tú, con la decisión que tomas hoy, con el primer paso que das esta semana, con la primera conversación honesta que tienes cuando antes habrías callado, con el primer no que dices cuando antes habrías cedido, con el primer momento en que eliges tu propio bienestar sin pedir permiso ni dar explicaciones. Empieza ahí. Empieza con eso.
y deja que el proceso te lleve al resto. Porque el proceso, cuando está guiado por la disciplina, por la claridad y por el compromiso genuino contigo mismo, siempre lleva a algún lugar mejor que donde empezaste. Siempre. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Que esa pregunta no genere culpa, sino claridad. Que esa claridad genere decisión. Y que esa decisión, tomada hoy, cambie el rumbo de lo que viene. Eso es todo lo que se necesita. Una decisión, tomada hoy. Y si este mensaje resonó en alguna parte de ti, si algo de lo que escuchaste hoy se quedó en tu interior moviéndose, si sientes que hay algo en ti que está listo para comenzar este proceso, entonces quiero que hagas algo ahora mismo. No mañana. Ahora. Comparte este video con alguien que creas que lo necesita. No con todo el mundo. Con esa persona específica que tiene en tu mente ahora mismo mientras digo esto. Esa persona que llevas tiempo viendo agotada, sometida, silencios donde debería haber palabras. Compártelo con ella. No como crítica, como el gesto de alguien que la ve y quiere que ella también se vea a sí misma. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal, porque lo que hemos hablado hoy es solo el comienzo. En los próximos videos, vamos a profundizar en cada uno de estos temas, con la misma intensidad, con la misma claridad y con las mismas herramientas concretas que hoy has comenzado a recibir. Vamos a hablar sobre cómo reconstruir tu autoestima desde adentro, sobre cómo identificar y eliminar los patrones que te sabotean sin que los veas, sobre cómo construir relaciones que te nutran en lugar de drenarte, sobre cómo desarrollar la disciplina mental que convierte tus intenciones en resultados reales y medibles. Deja tu comentario abajo. Cuéntame, ¿cuál fue la idea de este video que más resonó contigo? ¿Cuál fue la verdad que más necesitabas escuchar hoy? Tu comentario no solo me dice qué es lo que más te sirve a ti, le dice a alguien más que no estás solo en lo que siente. Y recuerda esto, sobre todo recuerda esto. No confundas educación con sometimiento. No confundas amabilidad con renuncia. No confundas paz con silencio forzado. La verdadera paz, la verdadera amabilidad, la verdadera educación, viene de alguien que se respeta a sí mismo lo suficiente como para ser completamente honesto. Y desde esa honestidad, desde ese respeto propio, puede relacionarse con el mundo de una manera que transforma tanto su vida como la de todos los que lo rodean. Esa es la persona que estás en camino de convertirte. Empieza hoy.